profundamente. En esta hora, Señor, como iglesia, como pueblo tuyo, como tu familia, te expresamos nuestro amor, Señor. Cada uno de estos cánticos, Señor, está embargado de nuestro amor por ti, Señor, de nuestra alabanza, de nuestra adoración, Señor, porque tú lo mereces, porque tú eres digno, Señor. Ese es el motivo de nuestra presencia aquí en este lugar, Señor. Darte a ti la gloria, la honra, la alabanza, porque tú eres el Rey sobre todos nosotros. Eres nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro amado. Y ahora, Padre, que nos vamos a acercar a tu palabra, queremos hacerlo con una disposición de un corazón quebrantado ante ti, de un corazón dispuesto, Señor, para recibir lo que tú, Señor, quieres depositar en nuestra vida, no solamente para un momento, sino para que caminemos en ella y podamos ver, Señor, tu hermosa obra maravillosa y perfecta en medio de nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta oportunidad. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pues ocupen su lugar, amados hermanos. Damos gracias a Dios por todo lo que hemos podido ya desarrollar a lo largo de este día, por la enseñanza que tuvimos desde la mañana, por el tiempo de oración, por este tiempo tan hermoso de cánticos, donde podemos expresarle al Señor nuestra alabanza y nuestra adoración. Pero ahora vamos a la palabra. Y quiero, por favor, que me acompañe al libro de Números, allá en el Pentateuco, en los primeros libros de la Biblia, Números, y que vayamos al capítulo 10 y que podamos leer a partir del versículo 29. Números 10, versículos 29 en adelante hasta terminar el capítulo. El título de este mensaje es el siguiente: lo bueno, lo malo y lo feo. Yo espero que, gracias, muchas gracias, hermana, qué amable. Yo espero que usted recuerde por lo menos el título de lo que hoy el Señor quiere hablar en nuestra vida: lo bueno, lo malo y lo feo. Así es de que esos tres elementos vamos a considerar el día de hoy. Y desde luego que quiero expresarles de una manera así muy sincera que la oración y el deseo de un pastor por la iglesia, por la congregación, es ver cumplidas las promesas de Dios en la vida de cada uno, en la vida de cada uno de aquellos que están dentro de la cobertura pastoral. Y en este lugar, hermanos, tenemos ese deseo, verlo a usted viviendo en esa palabra, en esa promesa que Dios ha hablado a su vida de una manera personal, de una manera maravillosa. Muchas gracias. Así es de que yo quiero ser testigo del bien de Dios en su vida, de todo lo bueno, de todo lo edificante, de todo lo que verdaderamente nos lleva a vivir en plenitud, que viene de Dios hecho una realidad en usted, en cada uno de ustedes. Queremos ver la palabra de Dios hecha una realidad en cada matrimonio, en cada familia. Queremos ver un mover extraordinario de Dios en medio de este lugar. Y oramos y buscamos al Señor con ese anhelo profundo en nuestro corazón. Y yo quisiera, hermanos, que podamos hoy, en esta hora, poder ver lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios habla acerca de nosotros en su palabra, y donde usted y yo necesitamos vivir. Nuestra vida tiene que estar edificada en esta hermosa revelación que Dios nos ha dado. Así es de que acompáñeme, por favor, al versículo 29 de este capítulo 10 del libro de Números.
que dice así. ¿Lo tiene? Léalo conmigo en voz audible, y dice así: Entonces dijo Moisés a Hobab, hijo de Reguel, madianita, su suegro: Nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él le respondió: Yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él le dijo: Te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y nos serás en lugar de ojos. Y si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Así partieron del monte de Jehová, camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos, camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía: Levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía: Vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Lo bueno, lo malo y lo feo. El libro de Números se titula así porque en él encontramos 2 censos, uno al inicio y uno prácticamente al final de él. El número de los censados al que se refiere este registro es de los mayores de 20 años, hombres aptos para la guerra. Y números más o menos, en los 2 censos había más de 600,000 hombres dentro del pueblo de Israel. La diferencia entre los 2 censos fue de 39 años. En el año segundo, después de que ellos salieron de la esclavitud que habían vivido en Egipto, de la cual Dios los liberó con mano poderosa y fuerte, y ese es un aspecto que podemos nosotros notar de una manera muy clara en el libro de Éxodo, que significa salida. Vemos allí cómo Dios, de una manera prodigiosa, maravillosa, gloriosa, después de que su pueblo Israel había estado cautivo por 430 años en Egipto, Él los visitó y los llevó de la esclavitud a la libertad. Les dio salvación y los guió a través de Moisés a un lugar, al monte Sinaí, para que se encontraran con el Dios Todopoderoso e hicieran un pacto con Él. Un pacto que significa vivir en relación estrecha. Dios escogió a Israel dentro de todos los pueblos de la tierra para que ellos recibieran una revelación maravillosa de quién era Dios, como ningún otro pueblo. El pueblo de Israel llegó al monte Sinaí y desde el tiempo en que Dios lo libertó de la esclavitud pasó 1 año. Fue un periodo de 1 año que Israel estuvo en las faldas del monte Sinaí. Ahí el Señor les dio su palabra, les dio su ley, les dio sus mandamientos, les expresó su carácter, el carácter de un Dios santo, a través de cada uno de los mandamientos que recibieron, para que su pueblo fuese santo como Dios es santo. Después de 1 año llegó el tiempo de la partida. Llegó el tiempo
de levantarse de ese lugar donde recibieron la revelación de Dios y de dirigirse hacia una tierra de promesa, a la tierra de Canaán, la cual Dios había prometido desde Abraham, Isaac y Jacob que le daría al pueblo de Israel. Usted y yo podemos observar esa maravillosa promesa desarrollándose desde el padre de la fe, desde Abraham. Dios le dice a Abraham: a tu descendencia daré esta tierra. Y ahora, en los días de Moisés, después de haber experimentado una salvación tan grande, el deseo de Dios era introducirlos en esa tierra de promesa, en la tierra de Canaán. Así es de que un año después, con la revelación de Dios para sus vidas, con el tabernáculo ya hecho una realidad, como la morada de Dios en medio de su pueblo, ellos están listos para marchar. Y el libro de Números nos revela la marcha del pueblo de Israel hacia la tierra prometida, hacia una tierra donde fluía leche y miel, una tierra de bendición, una tierra que está representada para nosotros en la vida en Cristo. Esa tierra de Canaán, esa tierra que conquistó el pueblo de Israel en los días de Josué, para nosotros como iglesia está simbolizada en la obra de Cristo. Cristo es nuestra heredad, nuestra posesión, nuestro descanso. En Cristo usted y yo disfrutamos, como lo hizo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, de una vida de bendición de parte de Dios, de una vida abundante, de una vida de gracia, de favor, de una vida buena que Dios ha preparado para sus hijos, para cada uno de nosotros. Porque toda dádiva y don perfecto proviene de lo alto, proviene del Padre de las luces. Y usted y yo ahora, hermanos, podemos disfrutar de una vida de abundancia en Dios, de una vida de cumplimiento de sus promesas, de una vida del cumplimiento de su palabra profética en medio de este tiempo, en medio de esta generación. Bueno, pues entonces el libro de Números nos habla de ese peregrinaje que tuvo el pueblo de Israel. Ahora, este peregrinaje duró 39 años más. Ya llevaban un año allí en el monte Sinaí. Y desde el día en que se levantaron, como menciona desde el primer versículo de aquí del capítulo 10, pasaron 39 años para que el pueblo de Israel quedara perfilado a cruzar el río Jordán y poseer la tierra prometida. Pero esos 39 años no era el plan original de Dios. Dios quería llevarlos de una manera, aunque eran una gran multitud, 600,000 hombres, y si hablamos de la inmensidad del pueblo, por cada hombre varón, pues lógicamente habría una mujer adulta también. Entonces tendríamos 600,000 hombres más 600,000 mujeres, tendríamos 1,200,000 personas. Movilizar una multitud de tal tamaño no era algo sencillo. Por eso el Señor al principio de este capítulo le dice a este Moisés que se haga 2 trompetas para poder dirigir al pueblo tan numeroso que era en las 11 jornadas que hubo hasta la tierra de Canaán. Ahora, 1,200,000 personas, un hombre y una mujer adulto, mayores de 20 años. Pero los niños, dicen los estudiosos, uno de ellos, Pablo Hoff, en su libro El Pentateuco, dice que la multitud era
de aproximadamente 1.800.000 personas que fueron salvadas de la esclavitud, de la opresión, que fueron libertadas de las cadenas en Egipto y fueron llevados a una vida nueva. No fue algo individual, fue algo multitudinal. Dios liberó a su pueblo poderosamente y ahora lo está llevando a través del desierto a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Los estudiosos dicen que el pueblo de Israel hubiera podido llegar en 6 meses a la tierra prometida. Y fue de esa manera que llegaron a un lugar llamado Cades Barnea, que era la frontera entre el desierto y poder visualizar ya la tierra prometida. De Cades Barnea, nos lo relata así el libro de Números, enviaron 12 espías para traer un reporte de la tierra que Dios les había prometido. Los 12 espías enviados dijeron que la tierra era buena y trajeron fruto de esa tierra, trajeron un testimonio maravilloso de que en verdad era una tierra de bendición, de que las palabras que Dios había hablado eran una realidad. Pero 10 de ellos no solo trajeron testimonio de la bondad de esa tierra, sino que también trajeron un testimonio que desalentó el corazón de sus hermanos. 10 hombres influyeron de una manera negativa en el pensamiento, en la fe de 600,000 hombres más y de 600,000 mujeres más, porque el reporte de 10 espías fue que en esa tierra iban a morir, que iban a ser consumidos, que no iban a poder conquistar esa tierra, que allí habitaban los gigantes, los hijos de Anac, y que se los iban a comer como pan. Y entonces el pueblo fue contaminado de incredulidad. Miren, hermanos, lo bueno es lo que Dios promete. Lo bueno es lo que Dios había hablado a la vida de sus hijos. Lo bueno era la salvación tan grande que Dios les había dado. Lo bueno era la presencia de Dios en medio de su pueblo. Lo bueno fue cómo Dios los sostuvo poderosamente en medio de un desierto inhóspito. Lo bueno era disfrutar de las bendiciones de Dios cada día, porque descendía un maná por las mañanas que sustentaba a toda la nación, dándoles el alimento que ellos necesitaban. Cuando tuvieron hambre, Dios les dio de comer. Cuando tuvieron sed, Dios les dio de beber. Sus vestidos, sus calzados nunca envejecieron durante todo el tiempo que ellos transitaron por el desierto. Lo bueno para nuestras vidas siempre está en Dios. Y usted y yo, hermanos, hemos sido también salvados por el Señor de una vida de esclavitud, de una vida de condenación, de una vida de pecado. Él, a través de la obra de Cristo, por el poder de la resurrección, nos ha dado vida y vida eterna. ¿Podemos darle gloria a Dios por esta salvación tan hermosa que hoy tenemos? Ha sido algo glorioso. Pero el Señor, al darnos salvación, quiere que vivamos una vida de cumplimiento de su palabra, de cumplimiento de sus promesas, una vida de abundancia en todas las áreas de nuestra vida, una vida de plenitud. Eso representaba la tierra de Canaán.
En el desierto había problemas, adversidades, y allí Dios los sustentó, ahí Dios los ayudó, pero no era el lugar final del recorrido. Dios quería introducirlos a esa tierra. Lo malo, en lo que nosotros observamos en el libro de Números, fue la incredulidad de toda una nación. Mire, al libro de Números también se le conoce como el libro de la queja, de la murmuración. Y usted y yo, al leerlo, nos damos cuenta que el pueblo de Dios puede ser verdaderamente fastidioso. A ver, voltea a ver al que está a tu lado. Dile: tú eres bien lindo, hermano, hermana. Tú eres bien lindo. Tú eres un amor. Pero también, hermanos, podemos ser difíciles. Podemos ser complicados. Podemos ser fastidiosos. Y utilizo ese término para hablar de que muchas veces también nuestra vida, en nosotros, en cada uno de nosotros, hay queja. Hay queja. Nos quejamos frecuentemente de lo que estamos viviendo, de lo que estamos atravesando. Lo que podemos leer en los capítulos del libro de Números es una imagen viva de lo que muchas veces nosotros estamos viviendo, en ingratitud a Dios, en queja, en murmuración. Aunque ellos habían experimentado los milagros, las maravillas de Dios, siempre había un pero. Algo les faltaba, algo necesitaban, y siempre acudían a Moisés para pedir algo, porque se veían necesitados, porque se veían limitados, porque se veían asolados. Pero la mera verdad es que Dios siempre estuvo con ellos. Aunque sus ojos no lo veían, la obra de Dios siempre estuvo en medio de su pueblo. Ahora, en medio de esa multitud quejosa, en medio de esa multitud que murmuraba en contra de Moisés, y bueno, Dios le dice a Moisés: no solo murmuran contra ti, sino que están murmurando contra mí, se están quejando contra mí directamente. Sobresale Moisés mismo. Este hombre y otros más, pero hoy hablemos de Moisés, era muy diferente a la gran multitud que se llenó de incredulidad, que se llenó de queja. Y miren, aquí en el capítulo 10, en estos versículos que acabamos de leer, la palabra de Dios nos revela a Moisés en su entendimiento de lo que Dios tiene para su vida. Y hay un diálogo con su cuñado en estos versículos. Recordemos que Moisés a este tiempo tiene aproximadamente 81 años de edad. Ya no es un jovencito. 40 años de su vida, los primeros 40 los pasó en Egipto. Después tuvo que salir huyendo por una situación que aconteció allí, y pasó los siguientes 40 años de su vida en el desierto de Madián. Ahí conoció a su esposa, ahí tuvo que apacentar las ovejas de su suegro, de Jetro o Yetro, como quieran llamarlo. Después de otros 40 años, a los 80 años, Dios le hace un llamado que está registrado en el capítulo 3 de Éxodo. Y le dice: Moisés, quiero que libertes a mi pueblo de la esclavitud y lo traigas a este monte para que me adore. A los 80 años Dios usó a Moisés para manifestar su grandeza y su poder libertador.
Un año después, a los 81, Moisés se levanta como aquel pastor, como aquel guía que va a ir delante del pueblo de Israel para guiarle hacia la tierra prometida. Sin embargo, ese tránsito por el desierto, que hubiera durado un año a lo mucho, pero como dicen, el hubiera no existe. La realidad es que fueron 39 años más, hasta que todos los adultos de la primera generación murieron en el desierto. Hay algunos comentaristas que hablan del número del libro de Números como la marcha fúnebre más larga de la historia de la humanidad, porque en 39 años murieron más de 600,000 varones en el desierto, a causa de la incredulidad, a causa de que las promesas de Dios las echaron en saco roto, a causa de que no creyeron que de la misma manera en que Dios les había liberado de la esclavitud en Egipto, Él les daría la tierra prometida, la tierra de Canaán. Ellos vieron lo que Dios le hizo a Faraón y a todas las deidades allá en Egipto, pero no creyeron por el informe de 10 espías, excepto Josué y Caleb, que dijeron: sí podemos. Ellos fueron llevados a la incredulidad, y a pesar de que vieron lo que Dios hizo a Faraón, no creyeron que Dios podía derrotar a los gigantes que había en la tierra prometida. Eso es lo malo, hermanos, en la vida cristiana: nuestra incredulidad, nuestra falta de fe en las promesas de Dios. Mire, hermanos, fe no es tener un cuadro bonito de lo que me va a acontecer mañana. No es una imagen mental de que me va a ir bien. Eso no es fe. Esa es una presuposición personal. Esa puede ser parte de una imagen positiva de la vida, pero fe estrictamente tiene que ver con creerle a Dios en su palabra, en lo que Él ha dicho a nuestra vida, en sus promesas, en lo que Él ha profetizado a cada uno de nosotros, y lo cual Él lo quiere hacer realidad. Sin fe, dice el escritor de Hebreos, es imposible agradar a Dios. La incredulidad mata. Mató a toda una generación, hizo morir a toda una generación en un desierto espantoso, y privó a sus hijos de poder disfrutar una vida de bendición, una vida del bien de Dios para cada uno de ellos. Pero bueno, regresemos con Moisés. Él era un hombre diferente, y mire lo que Moisés entabla aquí en su diálogo con este Hobab. Dice el versículo 29: entonces dijo Moisés a Hobab, hijo de Reuel, madianita, su suegro: nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho. Subraye esto: partimos al lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. Era una promesa de Dios desde Abraham, confirmada a Isaac y a Jacob, y ahora Dios en esa generación quería hacerla una realidad. Ellos en este momento eran unos peregrinos, con las manos vacías. No tenían una heredad, una herencia, pero tenían una promesa, una palabra que Dios
les había dado de que les daría esa tierra, de que Dios los iba a bendecir y cada uno de ellos por su familia tendrían una heredad en la tierra de Canaán. Ahora, ¿cuántos de aquí tienen una casa propia? ¿Es diferente a no tener? ¿Es diferente a no tener? ¿Andar de un lugar a otro? ¿Sí? ¿Es bueno tener un patrimonio familiar? ¿Es bueno poder construir una herencia que puedan disfrutar los hijos? Yo creo que sí. Bueno, pues esta generación que fue libertada de la esclavitud en Egipto no quiso esa herencia de parte de Dios. Fue una generación incrédula que mató las promesas de Dios para ellos. Y es por eso que su travesía en el desierto duró tantos años. Duró más de lo debido, porque Dios tuvo que tratar con esa incredulidad de los padres y tuvo que hacer surgir una nueva generación con fe en Él. Una generación que le creyera en sus promesas y en su palabra. Abuelos, padres que estamos aquí, tú y yo hoy estamos llamados a ser hombres y mujeres de fe. De fe. Y no privarle a nuestros hijos la herencia maravillosa que ellos pueden experimentar por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. El diablo ha venido para hurtar, para matar, para destruir. Pero yo he venido, dijo el Señor Jesús, para que tengan vida y vida en abundancia. Estos padres no pensaron en el terrible daño que le estaban causando a sus hijos. El creerle a Dios, hermanos, no solo tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nuestras generaciones. Cuando se levanta un padre, cuando se levanta un abuelo, cuando se levanta un bisabuelo, como puede haber algunos aquí, y le cree a Dios, esa fe afectará a sus generaciones de una manera maravillosa, poderosa. Pero de la misma manera, lo feo, hermanos, es que cuando alguien es incrédulo, cuando alguien no le cree a Dios, no vive con fe, también afecta a sus generaciones. Voy a decir lo siguiente con mucha responsabilidad. Pero nosotros como cristianos, al ver a nuestros hijos y la vida que ellos pueden vivir a través de una herencia que nosotros les podemos dar, tiene que ver con nuestra fe en Dios. Veamos a nuestros hijos y podemos nosotros observar si hemos sido hombres y mujeres de fe. Ve la vida de tus hijos, de tus nietos. Veamos a nuestras generaciones. ¿Está nuestra fe allí en ellos? ¿O parece que está nuestra incredulidad, nuestra falta de fe? La incredulidad mata las promesas de Dios. No importa si venimos cada 8 días a la congregación. Si nosotros no ponemos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestra convicción, si no nos arraigamos, si no nos fundamentamos, todo eso implica fe en Dios, no va a suceder nada. Nos vamos a morir en el desierto.
Sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario, dice también Hebreos, que el que se acerca a Dios crea que Él existe, que Él está allí. Bueno, pero tengo que ir con Moisés, ¿verdad? Sí, tengo que ir con Moisés, pero el Espíritu habla, dice Moisés, Dios nos ha dado una promesa. Le dice a su cuñado, ven con nosotros, porque Jehová nos ha dicho, dice, nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os daré, ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Moisés es un hombre que tiene la palabra de Dios aquí delante de él, que la tiene esculpida en lo profundo de su ser, embarga su pensamiento, embarga sus sentimientos. Él le dice que ellos están por ir al lugar que Dios les ha prometido, y le pide a su cuñado que venga con ellos. Ven con nosotros. Ahora, quiero decirles que el nombre de este hombre, Hobab, significa amado, bendecido. Y yo le preguntaba al Señor lo siguiente: Señor, ¿qué se le puede ofrecer a una persona amada y bendecida? El nombre de este varón lo describía de tal manera como una persona amada y bendecida. Pero mire, Moisés lo conocía muy bien, porque en esos 40 años en el exilio, él vivió en la casa de su padre, del suegro de Moisés, de la casa del padre de Hobab. Y Moisés fue testigo de que a pesar de que ese hombre era amado y era bendecido, él no estaba viviendo en un bien mayor, en el bien que procede de Dios. Dice, Dios nos ha prometido, Jehová ha prometido el Tob, así como Tobi, diga Tob. El Tob, ese es el término hebreo que usa aquí Moisés. Y Tob significa bien, bueno, bondadoso, edificante, placentero, plenitud. La vida que Hobab había vivido era una vida con calidad, pero lo que Dios tiene para su pueblo, así lo entendió Moisés, es superior, es mejor, es más grande, es más hermoso, es más glorioso de lo que ese hombre ya estaba viviendo. Por eso Moisés le dice, ven y te haremos bien, porque el Señor ha prometido darnos lo mejor de lo mejor. Y lo siguiente es esto, hermanos: ¿qué podemos ofrecer nosotros? ¿Qué le podemos ofrecer a que está al lado nuestro? Le podemos ofrecer de lo bueno que el hombre tiene, que el hombre por su esfuerzo, por su dedicación, por su estudio, por su trabajo, por su desempeño puede lograr. Eso está bien. Diríamos, eso está bien, compartir de todo aquello que hemos logrado a lo largo de la vida. Pero hay algo mejor que podemos dar. Hay algo mejor que primeramente podemos recibir y que podemos dar a los demás. Y es el bien, lo bueno, lo edificante,
lo placentero que viene de Dios. Que viene de Dios. Quizá hemos estado compartiendo lo nuestro, lo propio, lo humano, pero usted y yo, por medio de la obra maravillosa de Dios, así lo entendió este Moisés. Él podía ofrecerle a una persona amada y bendecida algo mucho mejor. Mucho mejor. Dice el versículo 30, y él le respondió: yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y volvió a insistir Moisés, porque un hombre, una mujer que entiende lo que Dios ha preparado para él o para ella, alguien que ha visto que Dios cumple lo que promete, que Dios tiene lo mejor que lo mejor. Miren, usted y yo muchas veces acentuamos la manera en que Moisés hablaba con Dios. Él hablaba cara a cara con Dios, como el amigo habla con el amigo. El sumo sacerdote tenía que realizar todo un protocolo para llegar al lugar santísimo. Moisés no. Moisés podía venir desde la calle y entrar hasta el mismo lugar de la presencia santa y gloriosa de Dios. Ninguno de los hombres ilustres de la palabra de Dios se compara con Moisés en cuanto a cómo Moisés hablaba con Dios. Moisés conocía a Dios y por eso le dice a su cuñado lo siguiente. Le ruega ahí en el versículo número 31, y él le dijo: te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y nos serás en lugar de ojos. Y si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Te haremos bien. Un hombre que conoce a Dios le ruega a aquel que es útil, porque este hombre iba a ser muy útil. Este hombre iba a ser como los ojos del pueblo para ser guiados a través del desierto. Te necesitamos. Mire, en esto consiste la grandeza de este Moisés, la humildad de su corazón, reconocer que él necesitaba de alguien que le ayudara, que no lo podía hacer solo. Y esa grandeza, hermanos, es precisamente cuando él le dice a este hombre: ayúdanos, ayúdanos. Dios le había dicho a Moisés: mi presencia va a ir con ustedes, mi gloria va a ir con ustedes. Pero Moisés sabía que necesitaba rodearse de hombres con conocimiento, con sabiduría, con entendimiento. Y Moisés le dice: vamos, camina con nosotros. En este pasaje no nos dice si este varón respondió afirmativamente o negativamente, pero al paso del tiempo, en el libro de los jueces, los hijos de este varón reciben una herencia como parte de la tribu de Judá, como parte del pueblo de Dios. Es decir, acompañó a Moisés en todo el peregrinaje. Lo bueno es lo que Dios tiene para nosotros. Lo malo, nuestra falta de fe, nuestra falta de incredulidad. Y lo feo es que no hay muchos como Hobab. No hay muchos.
Pero aquí el Señor tiene algunos de ellos. Aquí hay hombres y mujeres que Dios quiere levantar para que su pueblo experimente el cumplimiento de su palabra, de sus promesas. Y eres tú. Y eres tú. Eres tú. Ese hombre, esa mujer, bendecido por Dios, amado por Dios, al cual Dios le quiere hacer un mayor bien en estos días. Quizá tu vida no es catastrófica, quizá no estás sumido en una desesperación, pero Dios quiere cumplir en ti su buena palabra. Dios quiere cumplir en ti sus promesas, sus profecías, lo que Él ha hablado a tu corazón, porque tú eres quien tiene que acompañarnos en este tránsito a esa vida de mayor abundancia que Dios ha preparado para esta congregación. Estamos perfilados, estamos en camino, nos estamos levantando, nos estamos movilizando, y los días que vienen son días de gloria, de poder, de derramamiento de su Espíritu. Y Dios nos está invitando, Dios nos está trayendo, Dios nos está recordando: te he dado palabra, te he dado promesa, te he dado profecía, te voy a hacer bien. Créeme, no seas incrédulo, créeme, porque el Señor cumplirá todo lo que Él ha hablado a nuestras vidas. ¿Por qué no nos ponemos de pie?